Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy me toca a mí presentar La Hora del Misterio. Y les traigo un relato bastante interesante. El relato se llama El Viajante. Y habla sobre la vida de un hombre que se gana la vida viajando por todo el país como visitador médico. Su nombre es Ricardo. Y va llevando novedades de los medicamentos a todas partes. Un hombre muy alegre y simpático, siempre de carácter muy amigable, de contextura delgada. Y hacía pocos días había cumplido ya los 45 años cuando comenzó este asunto que yo les voy a contar hoy. Corría el año 2010 durante el mes de julio y a pesar del frío que hacía, ya que era época de invierno, le gustaba mucho cuando por su trabajo tenía que viajar al sur. Debía visitar varios consultorios en Viedma y aprovechaba este viaje para conocer a su sobrina. Su hermano vivía en Viedma desde hacía ya 10 años, casado con una maestra de la zona, Gabriela, una pampeana muy gauchita y agradable. Llevaban 5 años intentando con tratamientos conseguir el embarazo y gracias a Dios esta vez la suerte estuvo de su lado. Su estadía era corta e iba a aprovechar para invitarlos al cumpleaños de su hija Sabrina. La semana pasó muy rápido y Ricardo estaba muy ansioso por llegar a su casa con su familia. Era un hombre muy prudente y conocedor de rutas. Así que para volver a Buenos Aires decidió emprender el viaje muy temprano, cuando se asomaba el sol. Se despide de todos y quedaron en verse en el cumpleaños de su hija. Los caminos estaban muy bien cuidados. Eran las 5:30 de la mañana y no había mucho tránsito. Tenía la ruta solamente para él. Le gustaba a veces mirar y disfrutar del paisaje de esa hora, porque era cuando empezaba a salir el sol y en la ruta es hermoso ver todos los paisajes y colores que le da el sol. Se cruzaba con algunos camiones. Todo estaba de 10. Mirando por el espejo retrovisor, se ven las luces de lo que parecía ser un camión. Poco a poco se comenzó a formar una neblina muy espesa, no se sabía de dónde salía, y no se distinguía demasiado bien el camino. Así que redujo la marcha para no tener ningún accidente. Tan intensa se puso la neblina que a unos 10 metros no se veía ya casi nada. Pero las luces del camión se acercaban y eran muy intensas. Cuando el camión estaba más cerca, él les hace seña para que pasen por el costado, haciéndose él también a un costado cerca de la banquina como para darle paso. Pero estas luces seguían en la misma posición. Así estuvo viajando un par de kilómetros. Ya se estaba asustando porque no sabía cuál sería la razón por la que no pasase. Quizás por el tema de la neblina. Justo a unos metros, Ricardo ve que hay una parte de la banquina más amplia. En ese momento el auto comienza a fallar, quedándose por completo sin energía. Ahí decide bajarse y hacerse a un costado empujando el auto para que pase el vehículo que venía detrás y ver qué sucedía con el suyo. Pues era raro, ya que, como viajaba mucho, siempre lo tenía en muy buenas condiciones. Las luces del camión que venía detrás seguían en dirección hacia él. Ricardo pensaba que si no lo veían podrían chocarlo, pero cuando ya estaban más o menos a unos 10 metros, ve que las luces se elevan por encima del auto. Eran dos luces bien blancas, con forma esférica, que parecían algo sólidas por encima del auto, y se detienen a más o menos 50 metros delante de él. Las luces eran tan intensas que encandilaban la vista. Por un momento le da la sensación a Ricardo que volvían hacia él, pero se elevan a unos 50 metros, se dividen en 4 luces y salen disparadas perdiéndose en el horizonte. La experiencia lo deja anodadado. En pocos minutos el motor del auto se enciende solo. Intenta tratar de comunicarse con alguien, pero no hay señal en la zona. Por unos momentos no reacciona y se queda sentado en el auto pensando en lo que ha visto. Si bien había escuchado sobre los extraterrestres, nunca pensó que él podría ver alguna vez algo así. Porque no cree que haya sido un avión o un helicóptero, ya que no hacían ningún ruido. No veía la hora de contarle a alguien, especialmente a su familia, lo que había visto. Así que emprende viaje nuevamente, sigue unos kilómetros más y ve una estación de servicio. Allí se dirige para tomar un café.
y tratar de comunicarse con su familia para contarles lo que había pasado. Llega a la estación, pide un café con medialunas y una cabina para hablar por teléfono. Le dan una e intenta comunicarse con su esposa para contarle, pero la operadora le dice que no es un abonado en servicio. Intenta comunicarse con su hermano de Vietnam y lo mismo. Cuando ve que no puede comunicarse con nadie, le pregunta al empleado: ¿hay algún problema con las comunicaciones? No, le dice el empleado. ¿A qué lugar quiere comunicarse usted? Le pregunta el empleado. Con Buenos Aires y con Vietnam, le dice Ricardo. Dice: señor, ¿usted marcó el prefijo? Sí, le dice Ricardo. 011 para Buenos Aires y 2920 para Vietnam. No, le dice el empleado. Buenos Aires es 056 y Vietnam es 1889. ¿Cómo? Le dice Ricardo. Debe estar equivocado. El empleado le dice: mire la guía telefónica que tiene ahí. Todo lo que necesita está en esa guía. Fíjese los prefijos de cada una de las zonas. Ricardo se fija y efectivamente eran los prefijos que dijo el empleado. Qué raro, piensa Ricardo. Por las dudas, busca el teléfono de su casa, pero no está en ninguna parte. Lo mismo con su hermano, lo busca en la lista. Viste que ahora no se usan las guías telefónicas, pero antes sí se usaban. Y uno buscaba su apellido, su nombre, y encontraba su teléfono. Bueno, acá no estaba. ¿Qué está pasando?, piensa Ricardo. Le pregunta al empleado si vio algo raro estos días, como por ejemplo unas luces extrañas. El empleado le dice: yo no, pero hay muchas personas que han visto. Es algo muy común en esta zona. ¿Y qué son?, le pregunta Ricardo. Ovnis, creo, le contesta el empleado. Entonces desayuna y sigue su viaje a Buenos Aires. Es lo único que le interesaba, llegar a ver a su familia y contarle toda la experiencia. El resto del viaje fue normal, sin inconvenientes, pero al llegar ve que hay cosas que no le eran familiares. Como por ejemplo un supermercado pasando el puente de Avellaneda, como si fuera para entrar al Hipólito Yrigoyen, un supermercado muy grande que estaba del lado contrario al que estaba el tradicionalmente Carrefour. El Carrefour no estaba. Y este mercado era muy diferente, se llamaba Magna. Las calles tenían muchas diagonales. Parecía que en vez de haber llegado a Avellaneda, había llegado a La Plata. A tal punto que no encontraba el camino a su casa. La avenida Hipólito Yrigoyen se llamaba Comandante Real Gómez. ¿Qué pasa?, se preguntaba. ¿Me estaré volviendo loco? No entiendo esto. Pero esto no era lo peor, ya que después de seguir hacia lo que debería ser Lanús, llega a un paredón muy grande y la avenida se desvía hacia el lado de lo que sería el riachuelo, que no era ya el riachuelo, sino un río mucho más amplio, de unos 1000 metros más o menos de ancho. Por ahí pasaban barcos de carga de grandes dimensiones. ¿Estaré soñando?, pensó. Al ver un patrullero, se dirige hacia él y al parar se le acercan 2 policías. «Buen día, señor», le dicen. «¿En qué podemos ayudarlo?». Y les cuenta lo que le pasa. Ellos le preguntan: «¿Cuál es su dirección?». «Anatole France, 870 en Lanús». «Pero esa dirección no existe. ¿Qué es Lanús?», le preguntan. «Seguramente usted se equivocó de lugar». Se acerca otro policía de mayor rango aparentemente y le dice: «Venga, señor, que con las computadoras vamos a ver si se solucionamos su problema. ¿Me permite su documento y su licencia de conducir?». «Sí», le dice Ricardo, «allí tienen todos los datos». Efectivamente, su dirección estaba en ambos documentos. Se miran unos a otros y dicen: «Pero no existe esa dirección, ni tampoco existe una ciudad llamada Lanús». Lo que le dicen fue tan choqueante que se siente desvanecer. «No se preocupe, señor, siéntese que vamos a tomar sus huellas digitales y verificar su identidad. Quizás usted esté pasando por algún estrés o algo le haya pasado y no recuerda dónde vive usted». Mientras tanto, le toman las huellas. Ricardo, por su parte, les cuenta toda la historia de lo que le sucedió en el viaje. Uno de los agentes intenta encontrar su identidad, pero no figura en ninguna parte. Llama al comisario que estaba con Ricardo y le comunica lo sucedido. Inmediatamente lo detienen porque piensa que puede ser un terrorista o alguna persona que se está escapando de algo.
algún loco quizás. Se comunican con el Departamento de Investigaciones Especiales. En menos de 40 minutos aparecen 4 personas de traje, una mujer y 3 hombres. Le empiezan a hacer preguntas, como de dónde venía y cuáles eran sus intenciones. Le revisan todo el auto y al hacerlo ven unas quemaduras muy extrañas sobre el techo del mismo y toman muestras para ver y llevar a analizar lo que le estaba pasando. La psicóloga dice, todo lo que les contó parece coincidir. Revisan su celular, el baúl del auto, los papeles que muestran los lugares que ha visitado y todo. A Ricardo le traen un poco de comida y lo dejan en un recinto cerrado, sin ventanas. Pero sin tenerlo preso, simplemente lo dejan retenido, mientras se reúnen para analizar la situación. La psicóloga de la policía les dice, la persona no parece estar mintiendo, todo lo contrario, esto lo está afectando mucho. ¿Y qué cree usted?, le dice uno de los policías. Creo que algo extraño le pasó. Quizás tuvo un accidente y no recuerda bien. Sí, le dice otro de los hombres, pero ¿de dónde sacó toda la documentación? Golpean la puerta. A todo esto ya habían pasado 12 horas. Ricardo se había dormido y al ver los resultados, los policías quedan totalmente desconcertados. Evidentemente lo que nos dijo era verdad, ya que el auto fue expuesto a una alta dosis de radiación, pero no una radiación dañina. Y eso es lo extraño, que no, una radiación que no afecta al ser humano, provocado por algo. Todo parecía señalar que este hombre pasó por todo lo que dijo. Tenemos que resolver esto, le dice. ¿Cómo se encuentra él? Bien, le dice el comisario. Bueno, cuando despierte tráiganlo. El tiempo pasa y no despertaba, así que un agente se acerca al recinto, abre la puerta para ingresar y no había nadie. De inmediato dan la alarma para ver si se había escapado o pasaba algo. Cuando van a ver, su auto tampoco estaba. Como si hubiera desaparecido. Revisan las cámaras y ven cuando ingresa a la habitación. Pero nunca vieron cuando salió. Nunca salió de ahí. Es como si él hubiese entrado y se hubiese desvanecido directamente en el aire. Eran las 12 del mediodía y el sol estaba calentando dentro del auto bastante. Ricardo se despierta, sorprendido porque estaba en la banquina donde se había parado en el momento que vio las luces, cuando se le descompuso el auto. Suena el teléfono, su esposa. Se sorprende por estar ahí. Hola, le dice Ricardo. Él casi se pone a llorar. ¿Dónde estás?, le dice ella desesperada. Hace una semana que estoy tratando de comunicarme con vos. ¿Tuviste un accidente o algún problema con el auto? No, nada de eso. Es una historia muy larga, le dice él. Pero por favor no me cortes. Necesito seguir escuchándote y saber que estás ahí. Afortunadamente, en este relato, Ricardo pudo volver con su familia. Pero nunca se sabe cuando, sin saberlo, viajamos a otro lugar, quizás a una dimensión desconocida. Y bueno, amigos, este fue el relato de hoy. Mi nombre es Daniel Venegas, hoy me tocó a mí. La próxima semana vamos a tener el relato de una de nuestras suscriptoras, que lo va a hacer Claudia. Esta semana lo iba a hacer, pero no pudo. Lo va a hacer para la próxima. Espero que les haya gustado y que se suscriban al canal y sobre todo que lo recomienden. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón y nos incentivan para seguir escribiendo y haciendo cosas para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Buscame el enchufe.